Cambio de menú. Vamos por una ensalada. Muy bien, vamos a la palabra y vamos a el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22 y vamos a leer a partir del versículo 15. Mateo 22, 15. Y dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema del día de hoy se llama: a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Estaba tentado a ponerle a Dios que te vaya bien, pero a Dios lo que es de Dios. No sé si usted se acuerda de un programa que salía los domingos en la mañana, de Chabelo, exactamente, de Chabelo. Y Chabelo hacía muchos concursos, hacía competencias, los niños se divertían, todos nos divertíamos, porque yo también de pronto también ahí estaba emocionado viendo la tele. Yo a veces realmente estaba viendo Chabelo porque estaba esperando que se acabara para que empezara Odisea Burbujas. Porque yo quería ver las aventuras del Popotitos 22. ¿Sí sabía quién era el Popotitos 22? Era la nave espacial del doctor Memelowski. Cuando la pasaban ahí en escena en la tele, era un platito y una taza así volteada sobre el platito. Ese era el Popotitos 22. Bueno, en fin, en el programa de Chabelo hacían competencias y al final se iban a la catapixia o catafixia, no me acuerdo cómo le decían, catafixia o catapixia. ¿Qué era la catafixia? Les ponían 3 telones y la persona o las 3 personas que habían ganado más premios tenían que escoger una de las 3. Era bien interesante porque siempre una de las 3 era un regalo bien gacho, o sea, perdían todo lo que habían ganado en las otras competencias. El otro telón del catafixia era un regalo más o menos equiparable a lo que habían ganado, y el otro sí echaban como que los muebles, una sala de muebles troncoso, sí, así, o una recámara completísima con sus buroes, así. Era bien emocionante. Pero entrar a la catafixia era entrar a una competencia de sorpresas. No sabían qué esperar, la gente no sabía qué esperar. Era una cuestión de sorpresa. En muchas ocasiones a mí me tocó ver que la gente realmente perdía, o sea, no ganaba, perdía. Entonces entrar en una catafixia pues era arriesgarse a perderlo todo. No saben lo que iban a recibir. En ocasiones
hablar de política y hablar de religión es una catafixia. Porque así como nos podemos ganar un alma o nos podemos ganar un simpatizante, a veces no nos ganamos nada. ¿Y por qué lo menciono? Porque siempre mencionamos que no se debe hablar ni de política ni de religión, pero nada más alejado de la verdad. Realmente son dos temas en los que siempre tenemos que estar interesados y en los que siempre tenemos que estar muy atentos y documentados, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como los hijos de Isaacar, conocedores de los tiempos. Que no le digan, que no le cuenten. Y tenemos que informarnos lo mejor posible. Y cuando se trata de informarnos es muy importante poder buscar información en distintos medios. En alguna etapa, cuando yo estuve estudiando una maestría de administración, llevamos una materia que se llamaba de finanzas y otra de economía. Y la tarea siempre, de una semana a la otra, era leer los 3 periódicos de mayor circulación referente a finanzas y economía. Y tenía uno que leerlos de pie a pa porque siempre venía en el examen algo de lo que venía en el periódico. Entonces tenía uno que leerlos los 3 y leerlos completitos. Digo, había unos que no se metía uno a toda la nota completa o a toda la editorial, pero por lo menos saber qué era lo que contenían. Y tenía uno que estar enterado. Luego también comparábamos que algunos periódicos no daban una noticia y otros sí la daban, o unos la daban como primera plana y otros apenas la mencionaban. Entonces por eso es muy importante poder tener varios escenarios y poder buscar información en varios puntos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy informados porque debemos de ser partícipes del reino de Dios y debemos de establecer el reino de Dios. Nosotros somos quien ayuda a que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Y nosotros somos los que tenemos que estar informados, establecer, hablar, en ocasiones exigir y plantear nuestra postura, que no es nuestra, sino tiene que ser la postura de Dios por medio de su palabra. Entonces tenemos que hacer una tarea que a veces es muy, muy complicada. Y tenemos nosotros que ser el termómetro de la sociedad. Nosotros tenemos que ser iglesia y la iglesia tiene que ser ese termómetro donde si la iglesia falla, los problemas de la sociedad se vuelven más grandes. Es algo que yo les digo de manera retórica, porque fíjense, hay algo bien interesante. Una de las colonias más conflictivas de aquí de la ciudad es una de las colonias que tiene más iglesias evangélicas. Entonces se pregunta uno, ¿cómo es que hay tantas iglesias y hay tanta violencia en esa colonia? Entonces la respuesta muy probablemente es porque no hemos impactado a la sociedad. Nos quedamos nada más en nuestro club social, pero no impartimos hacia afuera. Ahora, como yo les he planteado mi forma de verlo, ¿verdad? No se trata, que sí es bueno, pero no se trata de estar predicando en las esquinas o en los parques. Sí lo podemos hacer y sí se pueden hacer campañas, pero es más importante que podamos equiparnos de tal manera que cada uno de nosotros poder dar testimonio allá afuera, poder vivir de una manera en la que la gente vea que estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Así que cuando nosotros no establecemos reino, el caos en la sociedad puede establecerse. Y es parte de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque no opinamos de Dios y eso genera caos, pero tampoco opinamos de política. Entonces por eso hay tanta gente haciendo política de manera incorrecta, errónea, equivocada. Porque no nos hemos metido en 2 temas que realmente tenemos que poder participar y plantear nuestro punto de vista. Lo que sí no debemos hacer es entrar en conflicto, ni para hablar de Dios,
ni para hablar de política. Ciertamente por eso se dice que no debemos de hablar de eso porque genera problemas, pero realmente si no entramos en controversia, si no entramos en conflicto, no hay ningún problema. Yo le decía a una persona, ¿cuántas veces hemos predicado de Cristo a alguien y esa persona nos tira al león? No nos hace caso. Disculpe la expresión, pero así es, nos juzga locos y no nos hace caso y no reciben. Lo mismo si yo planteo mi forma de ver alguna postura política, pues si la gente no la recibe, pues ni modo, y tampoco por eso me voy a pelear. Entonces tenemos que ser muy maduros también en eso. ¿Estamos? Para mucha gente hablar de esto es indebido, obviamente porque pues se nos ha enseñado y se nos ha enseñado desde la primaria que hay una división iglesia-estado y se habla mucho del estado laico. Pero mire, yo le digo esto, se habla mucho del estado laico cuando hablamos de Dios, de nuestro Dios verdadero, pero el estado laico sí permite que se hagan otras cosas u otras prácticas. Simplemente hace unos cuantos días cortaron la cabeza de una gallina ahí en el Senado. Entonces, bueno, ¿debe de haber separación? Sí, pero no quiere decir que no hablemos de lo que tenemos que hablar. En Mateo 22, esta porción que acabamos de leer, los fariseos unidos o en contubernio, vamos a decir, con los herodianos, se ponen en acuerdo para hacerle una trampa a Jesús, para hacerlo caer en una trampa, para llevarlo a una catafixia, para llevarlo a una situación donde cualquiera de las dos cosas que él escogiera o que pudiera escoger o que pudiera decidir, de cualquiera de las dos, era tenderle una trampa. Los fariseos, usted sabe, era un grupo religioso, mientras que los herodianos era un grupo político. Entonces eran religiosos y políticos, ambos puestos en contubernio para hacer caer a Jesús. Por eso empecé yo hablándole que podemos hablar de religión y podemos hablar de política. Ellos también estaban unidos para hacer caer a Jesús. ¿Por qué no podemos unirnos para poder levantar el reino de Dios? Entonces tratan de ponerle esta trampa al Señor. El Señor, obviamente, y se los digo como un repaso, nosotros tenemos que entender que nosotros por medio de Cristo hemos establecido pacto con Él. Y el Señor establece diferentes pactos. Establece un pacto personal con cada uno de nosotros cuando lo nombramos nuestro Señor. Hace un pacto con nuestra familia cuando nos unimos como matrimonio. Hace un pacto como iglesia, que estamos dentro de este pacto como iglesia. Y también el Señor hace un pacto con el Estado. Porque cuando un Estado, cuando un pueblo, cuando una sociedad vive bajo las reglas de Dios, Dios establece pacto con ese pueblo. Por eso Él establecía constantemente pacto con Israel como pueblo. Entonces, si nosotros buscamos tener un Estado donde todas las leyes y todo lo que se hable y se establezca en el Estado esté avalado por la palabra de Dios, vamos a tener un pacto con Dios y esa nación va a estar custodiada por Dios. Por eso podemos ver varias naciones en el mundo que realmente están tratando de llevar sus legislaciones o sus leyes lo más apegado a la ley de Dios, y los podemos ver como son países muy prósperos, porque están respaldados y resguardados por Dios, con todos sus aciertos y errores que puedan tener, pero aún así el Señor los resguarda. Así que en ocasiones vamos a encontrarnos en disyuntivas o en trampas como esta que le estaban tendiendo a Jesús. Y dice en el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Quiere decir que se pusieron de acuerdo para atrapar
a Jesús, hacerlo caer. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, que establece el reino donde quiera que Él está, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Él realmente veía el corazón de la gente. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, ¿por qué me están poniendo esta trampa? Hijos de María Morales, así les, no sé si hay algo así. Sí, en la traducción de mi Biblia, de Pedro Tarango, versión 2025, así dice. 2024. No se crea, pero sí. Dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, ¿por qué me preguntan? O sea, no me están preguntando para saber, me están preguntando para hacerme caer. Estaban poniendo a Jesús en una situación muy difícil. Se habían puesto de acuerdo, como le decía, religiosos y políticos, para poderlo hacer caer, porque estaban buscando una respuesta de Jesús. Y también pues querían saber su inclinación política, ¿verdad? Querían saber por quién iba a votar Jesús. Entonces, en ambos casos lo que querían era hacerle caer. A lo que Jesús les dice: mostradme la moneda del tributo. O sea, muéstrenme la moneda con la que dan el tributo. Ahora déjenme le explico cuál era la trampa, para que no se quede con la duda. ¿Cuál era la trampa? Si Jesús les decía que sí, que tenían que pagar tributo, entonces los fariseos le iban a decir: no, ya ven, este hombre está apoyando a los opresores neoliberalistas romanos. Los está apoyando. Está a favor de los romanos. Y si decía: no paguen impuestos, entonces los herodianos lo iban a acusar de sedición. Iban a decir: es que este es un subversivo, este cuate es un rijoso, está en contra del gobierno romano. Así que cualquiera de las dos respuestas que hubiese dado Jesús, lo hubieran tratado de atrapar. Sin embargo, ellos pensaban que Jesús no tendría una salida, pero les dice: muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Él les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Le dijeron: de César. De César. Obviamente el denario tenía la cara, la figura de César Tiberio, que era el emperador romano de aquel tiempo, de ese momento. César Tiberio era el de la moneda. Entonces Jesús les dice: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que ellos no estaban esperando, porque les dio una respuesta política, pero también les dio una respuesta religiosa, que solamente alguien que realmente establece reino podría entender esa respuesta. Así que ellos no preguntaron realmente lo que Él contestó. Ellos preguntaban, cambiando la pregunta un poquito, ellos preguntaron: ¿debemos pagar impuestos? Y ellos buscaban otra respuesta, pero el Señor les contestó. Fíjense lo que les respondió el Señor, lo que el Señor quiso decir: si ustedes se están beneficiando del César, o sea, si el César les está dando agua, luz, pavimento, les recoge la basura, tienen servicios, tienen el IMSS,
tienen la policlínica. Ustedes se están beneficiando de los servicios que les está dando el César. Paguen por esos servicios. Tienen alumbrado público con luces LED. Páguenle al César. Eso es lo que les está diciendo. O sea, se están beneficiando del político, se están beneficiando del gobernante. Paguen sus impuestos. Tienen que pagar sus impuestos. Porque están recibiendo algo. Están recibiendo un servicio. Por lo tanto, tienen que pagar sus impuestos. Y si anda hecho bolas con sus impuestos, yo conozco una contadora que le puede ayudar. Hoy cumpleaños, ahorita le digo quién. Pague impuestos. Y eso no fue lo que ellos le preguntaron. Pero eso es lo que Dios les contestó. En este caso Jesús les contesta. Les dice, paguen impuestos, pero además denle a Dios lo que Dios merece. Denle a Dios lo que Dios merece. ¿Y qué es lo que merece Dios? Todo. Obediencia completa. Obediencia completa. Y ahorita al final hablamos poquito de esto. Pero, ¿qué es lo que Dios merece? Obediencia. Eso es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere, una relación con cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser obedientes. Que nosotros podamos ser obedientes. Fíjese, el viernes en la reunión de varones, y que también fue algo de lo que les compartí a los jóvenes el sábado, hablábamos del libro de Samuel, de Primera de Samuel. Y obviamente nos estábamos enfocando en la figura de Saúl. Y estábamos viendo a Saúl como un ejemplo para el mensaje, pero es un ejemplo que no es muy bueno. Aunque al inicio Saúl hizo muchas cosas buenas, terminó haciendo cosas que no eran buenas, vamos a decirlo así. Y en una de las porciones que leímos, Saúl estaba esperando a Samuel para dar una ofrenda a Dios. Sin embargo, Saúl sintió que Samuel se estaba retrasando y él se adelantó a ofrecer el holocausto. Él se adelantó. Y hay una porción que Samuel le dice, que el Señor por medio de Samuel le dice, déjeme la encuentro porque se la quiero leer tal cual es. Es Samuel, ¿qué, perdón? 15:23. Sí, 15 del 22, 23. Dice Samuel 15:22, dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y termina rematando versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, si ya escuchaste la palabra de Dios y sigues obstinado a hacer lo que tú quieres hacer sin hacerle caso a la palabra de Dios, eso es obstinación. En mi rancho le decían, eres un cabezón, no haces caso. Eso es igual a adivinación e idolatría. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Wow. Se fija la gravedad de poder ser obedientes a Dios. Digo, de no ser obedientes a Dios. Es mejor ser obediente al Señor. Así que el Señor, aunque no le preguntaron, pues Él les dice, paguen impuestos y denle a Dios lo que Dios merece. ¿Y qué merece Dios? Obediencia. Sobre todo, ¿verdad? Primero que nada. Ellos no habían preguntado de Dios. Pero, algo que quiero aquí aclarar, Jesús no iba a dejar fuera la oportunidad de hablar de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros no debemos de perder la oportunidad de hablar de Dios con quien se nos pare enfrente. Aunque estemos hablando de las tortillas, aunque estemos hablando de mecánica, aunque estemos hablando de uñas, pelos, cejas, contabilidad, Uber, apilando tarimas de Pepsi, ya iba a decir de Coca, de Pepsi. Usted en todo momento tiene que estar hablando de Dios. No puede dejar fuera a Dios, fuera de la ecuación a Dios. Y obviamente, así como no podemos dejarlo fuera de nada, no podemos dejar a Dios fuera tampoco del gobierno. Por eso tenemos que establecer nuestra postura de Dios dentro de lo que es el mover político. Así que Jesús les dice, no voy a dejar a Dios fuera de tu pregunta política. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe, lo sabía, y tú también debes de saberlo como cristiano, que nosotros representamos el reino de Dios en todo y en todo lugar. Aún en los movimientos políticos nosotros tenemos que representar a Dios. Y no te debe dar pena y no te debe dar vergüenza. Tú tienes que establecer tu postura. Si alguien quiere hablar de impuestos, tú incluye a Dios. Si alguien quiere hablar de vida, tienes que incluir a Dios. Si alguien quiere hablar de la familia, hay que incluir a Dios. Si alguien quiere hablar de justicia, pues tenemos que incluir a Dios. Si alguien quiere hablar de lo que es justo o no es justo, hay que incluir a Dios. Si alguien quiere hablar de una certificación, hay que incluir a Dios. Si alguien quiere hablar de lo que está bien o no, hay que incluir a Dios. O sea, en todo tenemos que incluir a Dios. Un cristiano nunca debe de dejar fuera a Dios. Fíjese que a mí me han tocado un par de experiencias bien interesantes con, iba a decir hermanos en Cristo, pero yo creo que eran primos. O algo así. De veras, dos personas, de veras. Está el Señor que no me permite mentir. Iba a arreglar unos asuntos con ellos y en ambas ocasiones, los dos, distintos hechos, distintas cosas, los dos, y curiosamente se congregan donde mismo, pero bueno, eso es punto y aparte. Los dos me dijeron, vamos a hablar de este asunto, pero hay que dejar a Dios allá afuera. De veras, Y yo en su momento les dije, bueno, ¿y cómo lo vamos a dejar afuera? Te lo digo bien sencillo, ¿verdad? Que no dice la Escritura que Dios está en todo lugar, es omnipresente. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Tú dile que se quede allá afuera. Yo no me la voy a echar esa. Tú dile que se salga, ¿verdad? Así de ese tamaño. Por eso le digo que no sé si no eran hermanos, eran primos o no sé qué era. Entonces, César es el responsable del gobierno. Pero Dios es el responsable de todo, incluyendo el gobierno. Fíjese lo que dice el Salmo 103:19. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 22:28.
Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Daniel 4:25. Está un poquito largo, pero observe el final de Daniel 4:25. Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Así que Dios no debe estar dejado fuera, o no lo podemos dejar fuera de ninguna discusión. Menos si se trata de una discusión política, porque el político tiene que entender que él está puesto ahí para resguardar la ley de Dios y para resguardar el diseño de Dios, que somos las personas y las familias y su iglesia. Eso es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. Así que el gobierno necesita una guía divina para hacer su trabajo. Y no solo necesita, y estoy hablando de no solo necesitar el nombre de Dios, sino que necesita las políticas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que necesita la palabra de Dios. Necesita el consejo de Dios para poder hacer su trabajo. Para que el gobierno de Dios esté establecido en el gobierno aquí en la tierra. La guía de Dios sobre todos. Y que en todo momento esté bien ponderado el papel de Dios sobre cada uno de nosotros. Mire, ahorita que hablábamos de Samuel, de primera de Samuel, en el capítulo 8, viene una porción, y no la voy a leer, pero si gusta ya anotarla, usted la puede revisar en su casa. Primera de Samuel 8, del 10 al 18. Y se lo voy a platicar aquí en resumen. Lo que está tratando de decir es que si dejas fuera a Dios, el gobierno seguirá creciendo y creciendo y creciendo a costa tuya. Y va a terminar el gobierno convirtiéndose en un Dios. Esta porción de la que le estoy hablando es cuando el pueblo se acerca a Samuel y le dice, Samuel, queremos un rey como tienen todos los demás. Y Samuel les dice, no hombre, ¿para qué? Ustedes están bajo el gobierno de Dios. Dios es el que los está cuidando, Dios es el que les da, Dios es el que los vigila, Dios es el que legisla ahí con ustedes. ¿Para qué quieren un gobierno, un gobierno de hombres? Va Samuel, se lo estoy parafraseando a todo. Va Samuel y le ora a Dios, y Samuel le dice a Dios, Señor, estos chavos, ya no los aguanto, Señor, tus hijos estos. Y el Señor, fíjese lo que le contesta a Samuel, no hagas caso, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Me están desechando a mí. Y es más, para que vean que no soy gacho, yo les voy a ayudar a elegir un rey, a escogérselos, para que no les vaya tan peor. Que es cuando el Señor hace primeramente el llamamiento a Saúl. Y ahí viene esta porción. Entonces le dice el Señor a Samuel, Samuel, diles todo esto que te voy a decir. Que si establecen un rey, el rey va a reinar sobre ellos y les va a tomar a sus hijos, los va a poner sobre sus carros, con su gente de a caballo, los va a traer ahí en las guerras, delante de su carro, va a nombrar jefes, los va a traer en los campos militares, de sus siembras va a tomar todo lo que necesite para la guerra, para abastecerse, para abastecer el ejército. A las hijas también se las va a quitar porque las va a necesitar para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, etc., acompañantes, etc., etc. Asimismo va a tomar lo mejor de las tierras, viñas, olivares, y además les va a pedir diezmo de grano, de viñas, para con eso poderle pagar a sus oficiales. Por eso le digo, el resumen ejecutivo es que el gobierno, si no está
cubierto por Dios, o si no está sometido a la voluntad de Dios, el gobierno va a crecer, 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 y va a tratar de convertirse en un nuevo Dios. Que si lo vemos en un contexto moderno, eso es lo que pasa en muchos gobiernos comunistas, socialistas, donde el gobierno empieza a establecer tanto poder que empieza a restringir la libertad de credo, la libertad religiosa. ¿Para qué? Para que no haya nada que haga contraste con su gobierno. Entonces hay que estar muy atentos. Así que el gobierno, un gobierno terrenal, nunca fue pensado por Dios, porque solo hay un Dios. Y Dios quiere tener una relación con su pueblo, y Dios quiere gobernar por medio de su palabra sobre su pueblo. Así que usted no debe de permitir que el gobierno tome el papel de Dios, o que el gobierno tome decisiones que van en contra de Dios, para decírselo de otra forma. Lo que Dios dice y nos dice por medio de su palabra, eso es lo que debe de ser, y así es como debe de ser. Por eso, cuando vaya usted a elegir, usted tiene que fijarse en gente y gobiernos que vivan, trabajen y hagan las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ello, todo lo que va en contra de la palabra de Dios no debería ser apoyado. Pero lo que busca Dios es que nosotros podamos ser el termómetro y podamos ser la voz de Él en la sociedad, y también obviamente dentro de esos actores políticos. Y si nosotros no vamos a ser ese termómetro, pues se van a levantar tempestades de maldad, huracanes de maldad, de injusticia, de impiedad, violencia, asesinatos, etc., 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 que ya de alguna manera hemos estado viendo mucho en este país. Así que todo gobierno tiene sus límites delante de Dios, porque nadie es impune a Dios y nadie es exento a Dios. Fíjese lo que dice Juan 19. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 9. Vamos a leer ahí, 9, 10 y 11. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, está hablando de Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, no le contestó. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? O sea, ¿te atreves a no contestarle a Pilato? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad también para soltarte? Y le respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías si Dios mismo no te hubiera dado esa autoridad. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno debe de estar en todo momento sometido a Dios. Y de alguna manera, nosotros influir en los gobiernos es lo que va a permitir que ese gobierno pueda estar sometido a Dios. Ese es el papel de la iglesia. Debemos ser la representación de Dios aquí en la tierra. De hecho, ya eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Es como una embajada. Nosotros aquí en la iglesia somos como una embajada del cielo. Ya ve que hace poco se suscitó todo un relajo con la embajada de México en Ecuador, porque tuvieron que entrar, bueno, la gente de Ecuador entró a la embajada de México, algo que no está permitido internacionalmente. ¿Por qué? Porque la embajada está puesta en otro país, pero ese territorio de la embajada o dentro de esa embajada se considera territorio del país que está representando. ¿Qué quiere decir? Que aunque la casa estaba en Ecuador, esa casa se consideraba territorio nacional, territorio mexicano.
Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces la iglesia es una embajada del cielo aquí en la tierra. Por eso lo terrenal, por eso lo mundano no debería de entrar a la embajada del cielo. No debería de entrar. Y nosotros tenemos que hacer política del cielo, no de la tierra. Cuando una embajada empieza a establecer políticas del país en el que está, ya está perdiendo la legitimidad o la legalidad del país al que pertenece. Así debe de ser la iglesia. Nosotros tenemos que mantenernos estableciendo el gobierno de Dios aquí en la tierra. Nosotros no nos movemos de acuerdo a lo que se mueva allá afuera. Nosotros somos en una embajada del cielo aquí en la tierra. Así que cualquier pregunta u opinión, pues como ya lo decíamos, todo tiene que estar Dios incluido. Todos los temas de los que usted pueda pensar, en todos esos temas tiene que estar incluido Dios. Ciertamente, pasamos a veces mucho tiempo en discusiones, o en pláticas, o en las redes sociales, pero en muchísimas ocasiones no tomamos en cuenta el punto de vista de Dios. Tenemos que ser más representantes del reino. Y como no ponemos el punto de vista de Dios, como iglesia terminamos divididos. Por eso se conflictúa tanto y por eso hay tanto problema entender una iglesia unida de Cristo. Es bien complicado, créame. Bien difícil. Por eso hay tantas iglesias independientes, formando cristianos independientes. Y no mostramos la unidad del cuerpo de Cristo. Así que el problema es que en muchísimas ocasiones no terminamos de entender nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos ciudadanos del reino. Y por medio de Cristo es que hemos sido salvados. Fíjese lo que dice Ezequiel 43. En esta porción el Señor estaba un poquito molesto. El Señor estaba un poquito molesto. Y dice Ezequiel, no me voy a meter muy a fondo, pero sí quise que lo pudiéramos leer. Ezequiel 43, vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Es el Señor. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte contra mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre. Con sus abominaciones que hicieron, por tantos, los consumí en mi furor. Ahora, arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Qué quiere decir? Que el papel de la iglesia es que tenemos que ser la conciencia de la sociedad. Y aquí Dios está muy molesto porque a sus reyes, y estamos hablando en un contexto moderno, serían a los gobernantes, los estaban tratando de poner en el mismo lugar y en la misma posición que a Dios. Esa era la molestia del Señor. Que como los veían como reyes, como gobernantes, le daban la misma importancia que a Dios. ¿Qué quiere decir? Es como si hoy en la actualidad algún gobernante le dijera a usted, es que de hoy en adelante todos tenemos que
hacer algo, para no meterme en problemas, ¿no? Algo. Y el hacer eso algo va en contra de la palabra de Dios y usted lo pone al mismo nivel. O usted por hacer eso deja de seguir la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios siempre va por encima de lo que pueda decir cualquier gobernante. Siempre va por encima. A eso se refiere el Señor en esta porción. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser la conciencia de la sociedad. No podemos poner a los políticos en la misma posición o nivel que Dios. No son Dios. Y nosotros somos los embajadores del reino. Nosotros pertenecemos al gobierno de Dios. Nosotros pertenecemos al cielo. Somos una embajada de Dios aquí en la tierra. Una embajada de Dios aquí en la tierra. Así que en todo momento tenemos que buscar gobiernos y gobernantes que estén lo más apegados a lo que dice la palabra de Dios. Y mire, cualquier tema, sea cual fuere, que usted busque o que usted quiera saber, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia le va a dar su punto de vista, el punto de vista de Dios, el tema que sea, cualquier tema, de verdad. Así que cualquier duda que tenga usted, hoy que estamos en una etapa, voy a decirlo así, donde estamos oyendo, híjole, pues es que más que propuestas oímos pleitos, ¿verdad? Por donde quiera. O discusiones. Propuestas realmente he escuchado muy pocas. Pero sí se da uno cuenta de las cosas que algunas fuerzas políticas o políticos quieren hacer. Entonces usted esté muy atento a lo que dicen, esté muy atento a lo que proponen, esté muy atento a lo que le quieren dar continuidad y a lo que no le quieren dar continuidad, porque todo eso lo tenemos que comparar y sopesar y poner en la balanza de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mire, estos últimos 3 miércoles con el de hoy, les he estado hablando acerca de esto, porque tenemos que ser cristianos informados. No les estoy hablando de estar a favor o en contra de X o Y. Usted va a tomar la mejor decisión, pero usted básese en la palabra de Dios y también básese en los hechos que usted puede ver hasta el momento. O sea, no se deje llevar porque le repiten una mentira muchas veces. El que le repitan una mentira muchas veces no quiere decir que sea verdad. Usted tiene que estar, por eso le digo, usted tiene que estar bien informado. Yo le puedo decir que soy Superman muchas veces. Y si me aviento aquí, me voy a caer. No voy a volar. Aunque se lo repita todo el año. O 5 años. O 6 años. No voy a volar. Tenemos que estar informados. Así que debemos de buscar en todo momento que los gobiernos estén apegados a la palabra de Dios. Yo sé que va a ser difícil encontrar uno que esté 100% apegado a la palabra de Dios. Pero como decían en mi rancho, tenemos que escoger al menos peor entonces. Es nuestra responsabilidad como iglesia poder establecer el reino de Dios. Y por cierto, con esto quiero cerrar. Usted recuerda que el Señor les dijo, a ver, enséñenme el denario, enséñenme con lo que pagan el impuesto. Y le muestran la moneda, le muestran el denario. Y el Señor les dice, ¿de quién tiene la cara? ¿Y de quién es la inscripción? ¿Y qué le dijeron? Del César. Y dijo, a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y ya aclaramos que a Dios hay que darle obediencia. Pero también es necesario aclarar que nosotros, todos nosotros, usted, yo, toda la humanidad, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que como el denario, ¿de quién tiene cara? ¿De quién tiene cara usted?
de Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Usted, como creación de Dios, usted le pertenece a Dios. Así que toda la humanidad tenemos la imagen de Dios. Por lo tanto, todos le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todos tenemos que darle gloria a Dios. Por lo tanto, todos tenemos que obedecer la palabra de Dios. Así que todos y cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Póngase de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que nos has tomado en cuenta para poder establecer tu reino aquí en la tierra. No permitas, Señor, que los perversos continúen gobernando en esos lugares donde la gente necesita de ti, de tu palabra. Señor, estamos esperando un gobierno justo, un gobierno no solo aquí en México, sino en todo el mundo, un gobierno que venga apegado a tu palabra, que venga apegado a tus estatutos. Y clamamos por ello, Señor, desde Israel, desde Ucrania, todos esos grandes conflictos mundiales y en todos esos países donde próximamente habrá elecciones, incluyendo México. Permite, Padre, que la elección que hará tu pueblo, el pueblo de Cristo, sea una elección que venga de ti. Que tú nos des el discernimiento, que nos des la claridad para escoger correctamente. Que podamos dar una elección que venga de ti, apegada a tu palabra y apegada a tu corazón. Y te damos gracias, Señor, porque confiamos en que así será. Porque confiamos en que como iglesia tenemos que establecer tu palabra, tenemos que establecer tu reino y tenemos que ayudar a mejorar esta sociedad desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, y así, Señor, poder ser una mejor sociedad que te dé gloria, que te dé alabanza, que te dé honra solo a ti, Señor. Así que ya te damos gracias. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.